mismo para que no me deje de a pie la tecnología. ¿Me escuchan bien? Profe, capaz podría silenciar una porque le escuchamos doble. Sí, lo tengo en el teléfono, déjame ver si puedo. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, no sé por qué me sale esto, pero está. Quizás van a saber disculpar algunas desprolijidades de la presentación. Bueno, la verdad que hoy después de tanto tiempo me reencuentro con ustedes. Fueron varias semanas, las de receso, más la pasada que yo tuve de licencia. Y bueno, hoy es un lunes muy especial. Nosotros, por lo menos en Paysandú, tuvimos la llegada de los primeros 4 internos que retoman el internado, lo retomaron hoy. Así que es un día realmente especial porque estábamos como ya un poco como desahuciando el tema de la presencialidad y resulta que bueno, que por fin parecería que la cosa se encamina a volver a esta nueva realidad, ¿no? No sé si ustedes saben que muy a cambio de la situación sanitaria en estos días, estaríamos volviendo en breve a una presencialidad y eso creo que es lo que estamos añorando todos, ¿no? Así que bueno, para nosotros, para mí en particular y para mi compañera que comparte la responsabilidad del internado, la verdad que hoy Profe, no la escuchamos. No, como que se entrecorta, no sé. a ver, chiquilines, si me escuchan ahora. Ahora sí. Bueno, voy por acá por el teléfono porque se me cortó, no sé, se me colgó la compu. Ahora salió la diapo. ¿Cómo? Ahora no vemos la diapo. No ven la diapo. Qué macana. Hay otro compañero como hospedador, me parece. Déjame ver a ver si yo puedo compartir la diapo desde acá. Del teléfono creo que no voy a poder. Susana, Sí, está Federico Maciel como anfitrión, pero de última, capaz que usted puede pasarnos por mail la diapo y nosotros la vamos viendo mientras usted la comenta. bueno.
Déjame ver un poquito entonces, deme un minuto. Que el teléfono se le antojó andar adentro también. Ahora sí, profe, ya está como hospedadora. Si no la ponemos nosotros la diapo igual. Les voy a mandar. ¿Cómo? Se fue de vuelta, ¿no? Sí, se fue de vuelta. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. No. Perfecto. Ahí envié el correo. A ver si le llegó. Para que estoy entrando, ya me fijo. Ahí no llegó. El que tiene el rol de anfitrión capaz puede compartir la pantalla. Si no, tengo que abrir yo el archivo acá y me va a quedar más complicado. ¿Para qué descargo el archivo? Dale, tranqui. Esperamos un poquito, Dale. Inés, pero algo me decía que esto no iba a andar bien hoy. Ujú. ¿Le llegó el correo? Sí, lo estoy abriendo, Susana. Perfecto, tranqui. Ahí abrió, ahora lo comparto. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon lo que dije al principio.
Pero lo que les comentaba era de que hoy tuvimos el primer contacto con estudiantes de vuelta, contacto presencial. Comenzó el ciclo de internado, se reanudó, digamos, el ciclo de internado, porque habían hecho 2 semanas, 1 semana creo, en marzo, y bueno, y todos sabemos lo que ya sucedió. Así que bueno, esto como que vislumbra que la ¿Ahí cosa se ve? puede llegar a ser diferente. Ahí me está cargando. Ajá. Sí, se ve. ¿Todos ven? Sí, ponen ahí en el chat. Perfecto. No sé si... Ya voy a la siguiente diapo, profe, ¿usted me va diciendo? O capaz... Ah, no sé. Bueno, sí, decime, capaz. No sé si le paso el rol de presentador a ustedes, se sale la diapo, ¿no? No, yo te voy diciendo y vas pasando, no hay problema. Ah, buenas. Si tenés ganas, no sé. Sí, tranqui. Dale, Algo para voy a buenas. probar. Ahí está, bueno. Está, lujo. Capaz le podés dar a modo de presentación, porque hay unas diapos que yo las elegí mal y si no se va a traslucir lo de abajo. A ver si- ¿Te da la chance o no? Ahí. ¿Así A dice ver. usted? De presentación tipo en pantalla completa, ¿no te da? Para que no Sí, veo. a ver. Donde dice presentación. Presentación desde el principio. Creo que presentación con dispositiva. Creo que ahí donde estás parado, me parece. Ah, tenés que habilitar la edición, claro. Ah, bien. Creo. Acá hay gente que da instrucciones precisas, así que vamos a hacerle caso. ¿Se fue todo o soy yo? Sí, se fue todo. Bueno. Si no, déjala así igual para que se vea. Es ¿Pero probable ven que la diapo? algunas estén... ¿Ven la diapo? No. No. Está. Entonces... Bien, vamos a ir comentando un poquito, chiquilines. En la última clase, ¿se acuerdan que habíamos visto algo de electroestimulación? Habíamos hablado de la corriente, es decir, de la galvánica interrumpida, o la galvánica a modo de pulsos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan algo de la última clase? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son los objetivos de la electroestimulación. En primer lugar, mantener la función muscular, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar que cuando vamos a hacer una electroestimulación por pulsos o con corriente galvánica interrumpida, es porque hubo una lesión nerviosa, ¿sí? Una lesión del nervio que inerva esa musculatura. Entonces, el tratamiento fisioterapéutico va a ser el mantenimiento de las estructuras contráctiles, para cuando ese nervio devuelva la inervación. Al final de la clase vamos a ver
que según el tipo de lesión van a ser las posibilidades de que ese nervio vuelva a inervar ese músculo paralizado. ¿Ah? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Hola? Perfecto. Les voy a preguntar varias veces porque siempre voy a estar en duda si me están escuchando. Bien, entonces, chiquilines, mantener las estructuras contráctiles. Ese va a ser el tratamiento desde la fisioterapia. No vamos a influir sobre el proceso de regeneración del nervio o de lo que sea. ¿Está? No, de lo que sea no, del nervio, o no vamos a influir en esa lesión nerviosa. ¿Está? Para que el que pregunta si la clase no era de ultrasonido o de onda corta, no, porque todavía faltaba una parte de electroestimulación. ¿Está? Ultrasonido y onda corta lo vamos a ver después. Probablemente onda corta se los dé Carlos y seguramente no sé si ultrasonido también, si ya coincide con la vuelta a las prácticas. Bien, ahí estamos en pantalla completa. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a mantener la contractibilidad del músculo. Ustedes saben que un músculo que no se contrae voluntariamente se va a tender a atrofiarse. Entonces, manteniendo la contractibilidad, también vamos a mantener el trofismo muscular, es decir, la llegada de buena irrigación a la zona. ¿Ah? Vamos a mantener la propiocepción, es decir, digamos, la percepción que tenemos nosotros de la zona afectada, ¿tá? Que cuando hay una parálisis, todo depende del tipo de lesión, ya les digo, pero seguramente vamos a tener alterada la propiocepción. Y en algunos casos vamos a mantener la funcionalidad, en algunos y en todos los casos. En algunos casos vamos a mantener la funcionalidad con la propia electroestimulación y en otros casos vamos a mantener la funcionalidad, por ejemplo, en el caso de los miembros, vamos a tratar de mantener la funcionalidad o las posiciones funcionales respecto de distintas posiciones para mantener la función. Con esto me refiero al uso probablemente de férulas de posición. A ver, chiquilines, que hay varios chats y no los pude leer. Hay alguien que dice que no encontró corriente galvánica interrumpida en los libros. En realidad es una corriente galvánica que se interrumpe, ahora vamos a ver cómo, ya lo vimos la clase anterior, alguna clase anterior, ¿sí? Que se interrumpe y lo que se forman son pulsos de corriente continua o de corriente galvánica. ¿Tá? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes ya vieron, por ejemplo, estimulación por trenes. Bueno, la diferencia de estimulación por pulsos es que la contracción se va a producir cuando pase la corriente, ¿verdad? Y cuando deje de pasar se va a producir la relajación. Es bastante diferente a la contracción por trenes, porque los trenes están formados por pulsos, ¿sí? Es decir, un tren es una X cantidad de pulsos. ¿Tá? Acá tenemos pulsos aislados que van a producir nada más que la contracción muscular. ¿Se entiende, chiquilines? Si me dan una señal. Sí, se entiende, profe. Perfecto. Bien, vamos a la próxima.
¿Hola? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, Bien, ¿podés pasar la próxima diapo? sí. La verdad que no, se me trancó. Ahí no era tan fácil. No era tan fácil. Ahí. Ahí va. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Ustedes se acuerdan que creo que en la primera clase que tuvimos sobre agentes físicos terapéuticos, habíamos visto que existía una cartilla de puntos motores. ¿Tá? Hay todo un mapa elaborado de puntos motores musculares, puntos motores nerviosos, es decir, lugares precisos, anatómicos, donde voy a poder estimular para tener la respuesta que quiero. Es decir, por ejemplo, si voy a estimular un cuádriceps, probablemente, y no tan probablemente, voy a tener 4 puntos para estimular, es decir, cada uno en uno de los vientres musculares, ¿sí? Entonces, en cada músculo vamos a encontrar uno o más puntos motores, ¿sí? Y puntos motores nerviosos en cada zona, ¿verdad? Si yo voy a estimular, por ejemplo, no sé, el tibial anterior, voy a tener, el tibial anterior tiene 2 puntos motores musculares y también voy a encontrar después, o voy a buscar, el punto motor nervioso, es decir, el punto motor del nervio que inerva ese músculo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a estimular en el punto preciso donde el nervio aborda el músculo, que es el punto motor muscular, y vamos a estimular en el punto motor, en el punto donde el nervio es más superficial, el que se le llama punto motor nervioso. ¿Tá? También podemos estimular en el tendón o en el vientre muscular. ¿Qué pasa cuando existe una denervación? Es decir, cuando existe una lesión nerviosa donde el músculo empieza un proceso de denervación. ¿Tá? Pasa que el punto motor se empieza a borrar, lo que se llama borramiento del punto motor. Es decir, ya no lo localizamos tan fácilmente en los puntos motores, ¿sí? Y muchas veces tenemos que recurrir a estimularlo a través del tendón. ¿Tá? O el punto motor no está exactamente en el lugar donde debería estar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Vamos a la próxima. ¿Cómo hacemos esto? Esto es una estimulación que se le llama analítica. ¿Tá? Vamos a ir músculo por músculo y nervio o nervios, en caso de que haya más de uno afectado. Es decir, vamos a ir estimulando puntos motores musculares de los nervios, de los músculos que inerva ese nervio afectado, ¿verdad? Bien, entonces, a través de un puntero, literalmente un puntero, imagínense un cilindro con un algodón mojado en la punta, ¿sí? En forma bien puntiaguda, bien de punta, digamos, eso lo vamos a ver en la práctica después, ¿tá? Vamos a colocar en el polo negativo, porque se acuerdan que el polo negativo en la corriente galvánica es estimulante, ¿tá? Vamos a colocar en el punto motor y vamos a poder estimular con, ¿qué vamos a aplicar? Pulsos de corriente galvánica rectangulares, los definimos por su forma, ¿se acuerdan? Les mostré en el pizarrón la otra vez. Bien. Donde va a tener una característica, es decir, va a durar un ratio, va a tener un ratio de duración y
ratios de pausa. Es decir, entre cada rectángulo que ustedes ven ahí, yo no sé si puedo... A ver, acá me deja hacer una línea o algo. Ajá, me dejó. Mirá qué bárbaro. No todo está perdido. Bueno, ahora me puse a rayar todo. Esperen un poquito, a ver. Bien. A ver si puedo, para que se me agrandó mucho la pantalla y no... Ah, bien, 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 bien. ¿Sos vos, ¿cómo era tu nombre, Federico? No. Disculpame, me olvidé tu nombre. ¿Diego? Diego. Bueno. No, yo no hice nada, pero... Ah, bueno. Entonces, como marca acá el compañero, la duración del pulso va a ser de 1 ratio y entre medio de pulso y pulso vamos a tener 3 ratios. Nosotros eso lo programamos en el equipo, ¿tá? En el generador de corriente galvánica interrumpida. Entonces, vamos a tener una perilla que nos va a marcar la duración del pulso y otra que nos va a marcar la pausa, ¿tá? Normalmente, casi todos los equipos de corriente de estimulación por pulsos traen un bip, es decir, un sonido, una señal sonora, hace pip, 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 y traen una señal luminosa. La señal sonora y la luminosa indican cuando está pasando corriente, cuando está formándose el pulso, ¿tá? Y cuando no hay ni señal sonora ni señal luminosa es porque estamos en pausa. Esto es importante de manejar, chiquilines, porque lo primero que voy a hacer va a ser colocar el puntero en donde yo creo que está el punto motor. Probablemente no le invoque de entrada, ¿tá? Bien, entonces, una vez que tenga el puntero colocado, voy a hacer pasar corriente, es decir, voy a empezar a formar ese pulso rectangular, ¿tá? Entonces, ahí se va a producir la contracción y ahí me va a estar sonando el bip y se va a estar prendiendo la luz. Entonces, en ese momento yo no puedo mover el puntero porque le va a generar una sensación muy desagradable al paciente, ¿tá? Porque lo que estoy es haciendo, abriendo el circuito, sacando el puntero, ¿tá? Entonces, va a ser pip, voy a contar un pip y después voy a contar 1, 2, 3 de pausa, hasta que aparezca el próximo pip, que va a ser el próximo pulso. ¿Me explico? Sí, profe. Bien, bueno. Esto para el caso de pulsos rectangulares, ¿tá? Nosotros dijimos en las clases anteriores, o en la clase anterior, no me acuerdo, que podemos estimular con un pulso rectangular o con un pulso trapezoidal, ¿tá? Con un pulso trapezoidal, a ver si puedo. ¿Se ve ahí? Sí. A ver si puedo. Porque no conseguí imagen que lo representara. Bien. Esto sería un pulso trapezoidal. ¿Cuál es la diferencia? De que la intensidad
no sube bruscamente como sube acá. ¿Tá? La intensidad sube lentamente, hace la meseta y baja. Acá aparece, ya lo habíamos visto en la clase anterior, aparece lo que se llama tiempo incremental. Es decir, a un pulso rectangular que no tiene un tiempo de subida de corriente, lo hace rápidamente, ¿sí? Acá se le suma un tiempo incremental, es decir, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar al máximo, ahí se mantiene y después baja. ¿Ah? Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos pulsos? El primero, el rectangular, responden los músculos normales desde el punto de vista de inervación. Cuando sucede una lesión nerviosa periférica, el músculo inicialmente, aproximadamente y muy aproximadamente, durante los primeros 30, 45 días, responde a un pulso rectangular. Porque la fibra muscular todavía no sufrió esa denervación, si bien la tiene. ¿Sí? Desde el punto de vista eléctrico, si no se contrae voluntariamente porque el impulso nervioso no le llega, pero cuando le estimulamos con un pulso rectangular, responde como si fuera una fibra muscular normal. ¿Se entiende esto, chiquilines? A medida que va pasando el tiempo, aproximadamente, ya les digo, alrededor del mes, más o menos, de la lesión, ya no responde a la fibra, al pulso rectangular. ¿Por qué? Porque cada fibra de ese músculo va a ir respondiendo a distintas intensidades. ¿Tá? Algunas fibras van a necesitar menos intensidad, otras van a necesitar un poquito más, otra un poquito más, otra un poquito más. Entonces, ahí empezamos a trabajar con un pulso trapezoidal. ¿Sí? Donde va a aparecer esto que les digo que es el tiempo incremental. ¿Ah? En el mismo sistema que dijimos recién, un ratio de duración, 3 ratios de pausa. ¿Por qué 3 ratios de pausa? O 4 pueden ser, pero no menos de 3. Porque tenemos que dar un tiempo después de la contracción, después que se produjo la contracción acá, ¿tá? De que el músculo se relaje. ¿Sí? En la pausa, el músculo se relaja y va a estar pronto para la próxima contracción o el próximo estímulo que va a producir la contracción. Bien. A ver, Diego, si podemos cambiar de diapo. Voy para un poquito. Dale, tranqui. Mientras me tomo un mate. Ahí está. Ah, quedó el cosito ahí, papá, que tiene que borrar, profe. Quedaron los dibujos. Igual Bueno, no importa, déjalo, capaz no sirven. No te preocupes. Ay, yo sigo rayando, qué boba. Bueno. ¿Para qué saco esto? Ahí está. Bien, entonces, ¿qué característica va a tener esta aplicación? Primero, como dijimos al inicio, que va a ser analítica, ¿tá? Es decir, no se van a contraer varios grupos musculares, sino se va a contraer precisamente un músculo, ¿tá? Vamos a trabajar con una intensidad que nos permita lograr la contracción. ¿Ah? Ustedes no se olviden que estos son músculos que están denervados, que no se contraen voluntariamente, o algunos se contraen poco. ¿Ah? Entonces, yo necesito tener una dosis. Ustedes se acuerdan que en la primera clase, que hablamos de agentes físicos terapéuticos, dijimos
de que para todo hay una dosis, ¿está? Acá, una de las dosis es el tiempo de duración del pulso, que es un ratio. Otra de las dosis es que haya una pausa, es decir, forma todo parte de la dosis de entrega de corriente. Y la otra es la intensidad, ¿está? La intensidad que yo le voy a dar al equipo para que pase a través del tejido del paciente para producir esa contracción. Porque yo lo que necesito es, al estimular por pulsos, tener una contracción visible, es decir, asegurarme de que ese músculo se está contrayendo. Para esto necesito varias cosas. Primero y principal, saber qué músculo estoy estimulando y saber qué acción tiene ese músculo para saber si la respuesta que encuentro es la que estoy esperando. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? A veces hay puntos motores cercanos de diferentes músculos y por ahí estoy estimulando otro. ¿Ah? Entonces, tengo que tener muy claro qué músculo voy a estimular y qué respuesta voy a tener de ese músculo. Es decir, qué movimiento va a aparecer para saber si estoy en el músculo correcto. ¿Ah? La intensidad es la suficiente para que yo tenga una contracción visible, ni más ni menos que eso. Si no veo la contracción, por más que el paciente me diga que está pasando corriente, no sirve. Y si me excedo de intensidad, probablemente la contracción sea demasiado brusca. ¿Tá? Entonces, la intensidad va a ser la mínima necesaria para obtener una contracción visible. ¿Tá? Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Más o menos vamos a hacer entre 20, 30 contracciones, pueden ser un poco más y también puede ser un poco menos, porque la consigna es que la última contracción sea igual a la primera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que estar observando continuamente de que el músculo se esté contrayendo de la misma manera que en la primera contracción, porque si el músculo se fatiga, probablemente no tenga la misma respuesta. Entonces, si no tengo la misma respuesta que esa primera contracción visible que yo generé cuando recién empecé la aplicación, ya no me sirve seguir trabajando con ese músculo. Porque un músculo fatigado, ustedes saben que no, la respuesta no es deseada. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que estar continuamente fijándome si las respuestas son iguales, es decir, si la contracción tiene la misma vivacidad que tenía la primera vez. Si ya responde más lento, lo que sea, es porque se fatigó, ¿tá? O no responde. ¿Tá? Entonces ahí, antes de eso, voy a parar la sesión. ¿Tá? Cuando yo les hablé en la primera diapo de funcionalidad, me refería, por ejemplo, imaginemos que tenemos paralizado el tibial anterior. ¿Qué movimiento no voy a poder hacer? Habiliten el micrófono y me dicen. ¿Cómo? La flexión dorsal. La flexión dorsal. Perfecto. Entonces, si yo tengo una parálisis del tibial anterior, el pie va a caer, ¿verdad? Porque yo no voy a poder hacer la flexión dorsal. Entonces, para mantener la posición funcional de ese pie, para evitar que los flexores plantares actúen demasiado y se acorten y demás, voy a tener que probablemente poner una férula de posición, ¿sí?, de ese pie a 90 grados
para que cuando el paciente recupere la inervación del tibial anterior, encuentre al pie en una posición funcional. ¿Está? ¿Se entiende esto, chiquilines? Sí. Bien. En el miembro superior va a pasar lo mismo. ¿Está? En mano, puedo poner una férula de mano. Si yo tengo una lesión de los flexores, probablemente la vaya a llevar, la vaya a posicionar para que los extensores no la lleven a una posición viciosa. Para que cuando se recupere ese nervio, otra vez volvamos a tener una posición funcional de ese segmento. Piensen qué pasa en la cara. Cuando ustedes saben que las parálisis faciales son muy, muy comunes. Son de las lesiones nerviosas más comunes que vemos. ¿Está? Entonces, cuando esto sucede en la cara, la funcionalidad que se pierde es la de la mímica, es la de los movimientos de la cara. En la cara, si ustedes piensan, salvo algunos muy dotados, los músculos se mueven en conjunto, a través de los gestos. Es difícil que yo te diga, bueno, no sé, contrae solamente el elevador del párpado inferior. Bueno, capaz que no es el ejemplo. Solamente el elevador del ala de la nariz. Es probable que para hacer ese movimiento no solamente utilices otros músculos de ese mismo lado, sino que probablemente lo hagan en forma simétrica, es decir, de ambos lados de la cara. ¿Me explico? Cuando hay una parálisis facial, que obviamente es de un hemilado, de un solo lado, se pierden todos esos movimientos, se pierde la gestualidad, se pierden los movimientos de la mímica, ¿tá? Entonces, voy a tener que producir, además de la electroestimulación, una reeducación de esa funcionalidad. Cuando el nervio se restablezca, ¿sí? Voy a tener que, o mientras se restablece, mejor dicho, voy a tener que hacer ejercicios para recuperar esa función. Y mientras lo hago para mantenerla. ¿Está? En la cara es un problema porque en las parálisis faciales, al ser, como les digo, movimientos prácticamente simétricos en general, la mayoría de los gestos, el otro hemilado sigue trabajando de manera normal, digamos, y tensiona al lado paralizado, es decir, arrastra hacia ese lado, hacia el lado sano, el lado paralizado. Entonces es más difícil todavía el poder concientizar esos movimientos. ¿Ah? ¿A qué voy con todo esto? A que tenemos que tener muy presentes cuando hay una lesión nerviosa periférica de extremar los cuidados para mantener la funcionalidad. ¿Ah? Porque las lesiones nerviosas periféricas llevan un tiempo de recomposición según cuál sea la lesión. Algunas no se recuperan nunca. Si cuando hubo un corte del nervio, salvo que haya una reparación quirúrgica o que se espere que el nervio crezca, que demora un montón porque crece a razón de 1 milímetro, 1,5 milímetros por día y que todavía se junten los extremos, es altamente probable que no suceda eso. Entonces, si no tiene una recomposición quirúrgica, probablemente no aparezca el movimiento nunca. ¿Está? Entonces, y en las otras lesiones donde son recuperables, debemos pensar en que cuando la reinervación llegue, encuentre la zona funcional. ¿Ah? Es decir, que hayamos previsto eso
¿Para qué? Porque si no va a ser doble dolor de cabeza. No vamos a poder ni recuperar lo que había perdido, sino que también vamos a tener que recuperar lo que adquirió por una mala posición. ¿Ah? Cuando suceden esas cosas, evidentemente que el error es nuestro, ¿no? Es decir, no hicimos las cosas como debíamos, de pensar más allá y proteger esa zona manteniéndola en una posición funcional. ¿Ah? Es decir, de nada me sirve recuperar un nervio y tener otra vez la contracción si no puedo lograr la funcionalidad. ¿Queda claro, chiquilines? Yo no sé si ustedes se imaginan cómo se hace esto. Es bastante difícil de transmitir. Busqué algunos videos, no estaban todos. Es decir, para que miraran algunos videos tendría que haberles puesto en silencio porque las cosas que decían a veces no eran tan acertadas. Entonces preferí que no, y como falta relativamente poco capaz para que tengan la práctica, bueno, prefiero que se queden con esto y no mostrarles algo que no era del todo adecuado. Vamos a la próxima. Bien, como les decía al principio, bueno, quedaron los garabatos, no importa. Parece que anduvo un niño por ahí jugando con la presentación. Hay 3 tipos de lesiones de los nervios, ¿tá? 3 tipos de lesiones nerviosas periféricas. Vamos a la próxima. Creo que habíamos quedado algo de que ustedes iban a leer sobre esto, ¿se acuerdan? Una clase anterior que fue tan anterior que ya todos perdimos la memoria. ¿Podemos pasar a la próxima, Diego? Bien. Una de las lesiones es la neuroapraxia, la otra es la axonogmesis y neuromesis. La neuroapraxia es cuando hay una contusión o una compresión o una falta de irrigación que hace del nervio, que hace que la conducción nerviosa tenga un daño a través de la discontinuidad de la vaina de mielina. Esa sería la neuroapraxia. La axonogmesis es una lesión del axón, se produce como una elongación del nervio y se produce como un aplastamiento, o puede ser también por compresión o por elongación o por tracción. Y la neuromesis es una sección del nervio, es decir, un corte, que puede ser total, que puede ser parcial, lo que les dije recién, que tiene solución quirúrgica y que es la de peor pronóstico. La neuropraxia es la que vemos más comúnmente en el tema de las parálisis faciales. Ustedes saben que las parálisis faciales muchas veces se producen, pueden tener diferentes causas, pero en general son o por infecciones bacterianas, es decir, estuvieron con gripe, con resfrío, con sinusitis, con mucho moco en la vuelta y inflama o afecta el nervio facial. O una otitis, por ejemplo. Son comunes verlas en épocas de invierno, porque hay mucha incidencia del tema respiratorio alto. Son comunes verlas en épocas de verano, por ejemplo, cuando van a la playa, le entra agua en el oído, o se tiran a una piscina, les queda agua en el oído, el agua se pudre e infecta y ataca el nervio. El nervio facial está muy superficial, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de anatomía? Está muy cerca
del oído externo prácticamente. ¿Tá? Entonces, el nervio se inflama y hasta que ese proceso no se reduce y se desinflama el nervio, es que está presente la parálisis facial. Tenemos que tener mucho cuidado con las parálisis faciales porque si bien casi todas se recuperan, puede tener una consecuencia grave a nivel del ojo. ¿Tá? A nivel del ojo, lo que sucede es que en la parálisis facial se paralizan todos los músculos de la cara, menos el elevador del párpado superior. Es decir, el único músculo que funciona, es decir, lo único que se mueve en la cara cuando hay una parálisis facial es el párpado superior. Pero el párpado inferior está paralizado. Entonces, el ojo queda semiabierto. Es decir, por más que el paciente quiera cerrar el ojo se cierra normalmente, se produce la oclusión ocular con la contracción del elevador del párpado inferior más el párpado superior que baja, digamos, ¿no? Es decir, la persiana es de arriba y es de abajo. Entonces, cuando ese ojo queda semiabierto porque el párpado inferior no sube, no se contrae, el paciente, por ejemplo, cuando duerme con el ojo semiabierto. Entonces, todo lo que es polvillo, roce con la ropa de cama, etcétera, le puede irritar su ojo. Muchas veces, para andar afuera, por ejemplo, para andar al aire libre, si salen un día, no sé cómo está por ahí, por donde están ustedes, pero hoy es un día brillante de sol, cuando salimos afuera, lo primero que hacemos es entrecerrar los ojos para defendernos de la brillantez, de la luz que hay afuera, ¿verdad? Entonces, también al tener limitado el movimiento del párpado inferior, no lo puede hacer. Si hay un día de viento, el parpadeo está también afectado, porque el parpadeo no se hace solamente con el párpado superior, interviene el párpado inferior también. No se olviden que las lágrimas, por ejemplo, o la humectación del ojo es quien barre las posibles sustancias que puedan estar ahí o partículas que se puedan meter en el ojo. Entonces, el ojo sufre mucho y hay que darle indicaciones claras al paciente de cómo tiene que cuidar ese ojo. ¿Tá? Tiene que usar un parche para dormir, tiene que usar un parche para salir afuera o puede ser anteojos ahumados, lo más cerrado posible para que no le entre demasiada luz ni polvillo. Tiene que usar parche si está limpiando su casa, por ejemplo, si está barriendo, si está sacudiendo, porque cualquier partícula que entre ahí puede dañar. Generalmente se indican lágrimas artificiales para poder lubricar el ojo y mantenerlo humectado. Muchas veces se seca el ojo, se irrita. Y bueno, básicamente son esos los cuidados, además de que le enseñamos un montón de ejercicios para hacer con la cara y ayudarse en los que no pueda realizar para poder mantener su mímica. ¿Tá? Bien. Vamos a la próxima, Diego. Bueno, Melanie, tuviste parálisis facial, mirá qué bien. Claro, tuviste que dormir con los ojos tapados porque se puede secar, seguro, es lo que estaba explicando recién. Por eso es que les decía del cuidado del ojo, ¿no? La parálisis facial, casi todas tienen buen, como se dice, buen pronóstico,
pero el tema es que puede tener repercusiones en el ojo. Bueno, acá pedían que silenciaran a todos, no me di cuenta. Disculpen, chiquilines, pero no estaba mirando el chat. Bueno, Melanie, a ver, contanos un poquito cómo te fue con tu parálisis facial y cuánto hace que la tuviste. Profe, ¿Sí? no sé porque yo no puedo leer el chat al tener pantalla completa, no sé si ya silenciaron o si quieren que silencie. Diego es el anfitrión el que silencia a todos. Igual ahora prendí el micrófono yo para responderle a la prof. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí, tuve hace 2 años. Me dijeron que había sido por un pico de estrés. Fue cerca del periodo de exámenes. Y estuve fácil 2 semanas. Fue la mitad de la cara. Y bueno, era más o menos hacer ejercicios muy simples en casa, ¿no? Como por ejemplo masticar chicle como para estimular los músculos. Y era literal, fue como si fuera una línea perfecta en la mitad y no podía hacer nada. Y mucho cuidado Explícame con por el qué ojo. fue en esa línea perfecta en la mitad. No entiendo la pregunta. Que me expliques por qué, que le expliques a tu compañero por qué fue en esa línea perfecta a la mitad de tu cara. Ay, no me acuerdo mucho, pero fue. Pero ahora que sabes más que hace 2 años, seguramente vas a tener la explicación. No, sinceramente no. A ver si alguien sabe por qué afecta solamente la mitad perfecta de la cara. Por la inervación. Claro. El facial es un par craneano, ¿se acuerdan? Claro, ahora sí. Oh, madre, por ti me fui a Galicia. Ese fui es del facial, corresponde al facial. Entonces, claro, es un par. Inerva un facial derecho y un facial izquierdo. ¿Sí? Por eso es tan perfecta la parálisis, porque inerva la mitad de la cara. Bien, ahí tenés una explicación. Y la otra es que te tuviste que cuidar el ojo. Sí, lo del ojo me exigieron mucho, era todas las noches, o sea, varias veces en el día usar el lagrimal, porque no tenía el parpadeo normal, y después en la noche, aparte de lubricarlo, tenía que tapármelo, porque al no tener movilidad en el párpado de abajo no se cierra del todo el ojo, entonces corre riesgo de que se seque la córnea. Exactamente. Entonces esto lo tenemos que tener muy presente, porque muchas veces el médico a veces no se lo indica, o le dicen tapate el ojo, no tienen ni idea cómo, porque el ojo no es que le encajes un parche y ya está. Tenés que mantenerlo cerrado adentro del parche, porque si no es peor el remedio que la enfermedad, porque si no todas las impurezas que puede tener ese parche se te van a meter en el ojo, es decir, el ojo tiene que permanecer cerrado todo el tiempo que el paciente tenga el parche. Muchas veces se le hace una pequeña ferulita de algodón que se pone a nivel de la ojera, digamos, del párpado inferior, y se levanta y se pega con una cinta para ayudar a ese párpado que se eleve para producir una buena oclusión del ojo para después recién ponerle el parche. ¿Está? Y es realmente la peor complicación que puede generar una parálisis facial, la lesión de la córnea, que no es nada menor. ¿Está? Bien, acá le dejé unos links al final que yo pensaba mirar alguno de estos videos, pero se nos iba a ir muy largo y son un poquito, no son tan largos, duran 7, 8 minutos cada uno. Pero prefiero que los miren solos y después cualquier cosa en la próxima o en la práctica aclaramos un poquito las dudas, porque son, creo, uno, no sé si es español y el otro me parece que es mexicano, no sé, tienen esos acentos que a veces son medios cansadores, pero están interesantes de ver para ver cómo explican las lesiones nerviosas de las que hablamos recién. ¿Está?
Así que les pido que los miren, no duran ni tanto cada uno, y van a entender mucho mejor el tema de las lesiones nerviosas y de sus pronósticos. ¿Tá? Cuando, en el caso de la parálisis facial, por ejemplo, salvo que haya sido un traumatismo muy violento de cara, que pueda ser que haya tenido una ruptura del nervio, el resto es solamente un proceso inflamatorio, el resto de las causas. Pero en los miembros, muchas veces hay que recurrir a hacer estudios eléctricos para ver un poquito qué tipo de lesión puede tener el nervio, ¿verdad? Y según la lesión, digamos, según el diagnóstico de la lesión nerviosa, va a ser el pronóstico que tiene ese paciente. ¿Tá? El pronóstico me refiero a la recuperación. ¿Tá? Es importante que nosotros le aclaremos siempre al paciente que en una lesión nerviosa periférica nosotros no ofrecemos la cura de esa lesión. El proceso de curación de esa lesión nerviosa va a ir por otro lado. Nosotros lo que ofrecemos con nuestro trabajo y nuestra intervención es el mantenimiento de esas estructuras y los cuidados funcionales de los que le hablé hace un ratito, para que cuando ese nervio se recupere, encuentre las estructuras. Voy a poner un poquito la cámara si no se aburren tanto, aunque no es muy interesante lo que hay para ver, pero ¿me ven ahí? Sí, profe. Bueno, que no proporcionamos la curación de la lesión, sino lo que hacemos es el mantenimiento de esas estructuras para que cuando el nervio recupere, encuentre las estructuras funcionales. ¿Tá? Podemos encontrar distintos tipos de lesiones, por ejemplo, bueno, los que les dije del tibial anterior, podemos encontrar alguna lesión del crural, podemos encontrar, bueno, en miembro superior las que se les ocurra. Hay veces que ya no se ven tanto, pero no me sale, la distensión del plexo braquial, ¿tá? En los niños cuando nacen, cuando son tironeados, a veces de los hombros para sacarlos, pueden producir una distensión del plexo, y las distensiones del plexo braquial se dan a veces en las luxaciones de hombro. Es decir, cuando caen con el brazo como estirado, puede haber una distensión del plexo, y eso probablemente genere una parálisis a nivel de todo el miembro superior. ¿Tá? Hay distintos tipos, hay lesiones de radial, hay lesiones que se pueden producir, por ejemplo, las lesiones en el trabajo, en accidentes laborales, bueno, depende con la máquina que estés trabajando, lo que te puede pasar. Es común, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama? En las personas que trabajan en la forestal, en las forestales, que trabajan con motosierras, talando árboles, bueno, ni que hablar a veces los carniceros, o, bueno, yo qué sé, pueden haber distintos tipos de lesiones nerviosas, o por traumatismos o accidentes de tránsito, etcétera. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. Creo que todo lo que falte lo van a poder visualizar en la práctica.
Este tema yo normalmente lo doy teórico-práctico, es decir, les voy mostrando y van viendo y se van explicando algunas cosas, como por ejemplo el tema de la regulación del equipo, de los ratios que dedicamos para que pase corriente, los ratios que dedicamos para la pausa, cómo se ve después eso en la estimulación. ¿Ustedes se imaginan la estimulación, por ejemplo, la estimulación de la hemicara? Van con un puntero parecido a una virome, que este va conectado al polo negativo, y van a ir, por ejemplo, músculo frontal, piramidal, acá en el entrecejo, elevador del párpado inferior, superciliar encima de la ceja, y así sucesivamente todos los puntos, todos hasta que llegamos a la estimulación del nervio facial, que está por acá. Lean nervio facial, estudien otra vez la anatomía del nervio, porque el nervio tiene dos ramas, una superior y una inferior, hay veces que se afecta más una que la otra, es decir, la parálisis facial puede ser a predominio superior o a predominio inferior, es decir, que tenga más afectado el ojo que la boca o viceversa. Es decir, hay mucho para saber sobre esto, pero más o menos por lo que permite este medio, es lo que les puedo transmitir. Bueno, les agradezco que se hayan quedado a pesar de que pensaban que tenían otro tema, pero este tema es muy importante. Es un tema que es una práctica que si bien es simple, pero a veces se complica para encontrar los puntos motores, para obtener las respuestas que buscamos. Entonces creo que es un tema que es de mucho interés, que tiene que ser de mucho interés para ustedes, ¿está? Bueno, no sé si hay preguntas, chiquilines. Pueden habilitar los micrófonos y las cámaras si quieren también, que ya... No, profe. El Zoom, ¿no? Bueno, en principio nos estamos viendo el lunes que viene. No sé si vamos con ultravioleta o vamos con ultrasonido, pero con alguno de esos temas vamos el lunes. ¿Está? Así que los espero el lunes, no fallen, vayan aceitando los motores, que la presencialidad está cerca. Profe. Si nos seguimos portando bien, ¿no? Si nos seguimos portando bien. Y lo otro que les quiero decir, que nos tenemos que portar bien en la presencialidad también, porque seguramente no podamos cumplir con ese distanciamiento social de que piden, pero bueno, que marzo podamos encontrarnos igual. ¿No? Acá.